Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos ya en el último día de la semana, de la semana 24, y el día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy es aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 1. Muy bien, aquí nuevamente está entonces el título de la actividad del día de hoy. Y en esta oportunidad realizarás una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando se crearon estas vacunas, para que puedas formar tú una opinión sobre la necesidad de que las vacunas sean aplicadas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ustedes saben muy bien que tenemos que tener una meta. ¿Qué es lo que tenemos que lograr el día de hoy? ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Será la siguiente: explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Muy bien, entonces esta es la meta del día de hoy, explicar, ¿no? Y luego por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenir estas enfermedades que son causadas por esos microorganismos patógenos. Para comenzar, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. A ver, ¿sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? A ver, ¿tú sabrás cuánto has recibido desde que eres pequeño? ¿Sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? Ah, mira, es una ficha muy parecida a esa, una tarjeta de vacunación. ¿Sabes qué información tiene? ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? Es decir, aquí las veces que te han vacunado van colocando ahí, ¿no? A partir de estas ideas que te han generado estas preguntas, las respuestas que has podido dar, te planteamos dos nuevas interrogantes que debes responder. A ver, ¿cuáles serán esas interrogantes? ¿Qué opinión tienes sobre las vacunas? A ver, ¿cuál es tu opinión sobre las vacunas? ¿Crees que vacunar a los bebés debe ser obligatorio? Bien, entonces estas preguntas las vas a responder porque acá te piden tu opinión y qué es lo que tú crees, ¿no? Entonces las vas a contestar. Ahora te presentamos a la pregunta de investigación. Ustedes saben que siempre en el área de ciencia y tecnología hay una pregunta de investigación, lo que tú tienes que indagar para poder dar respuesta a esta pregunta. Vamos a ver cuál es. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? A ver, entonces tenemos que indagar para poder dar respuesta a esta pregunta de investigación. Para ello, vas a elaborar un plan de investigación, o sea, qué es lo que tienes que hacer para poder lograr dar respuesta, ¿no? A la pregunta de investigación. ¿Qué nos dice acá? Te informamos que la investigación que estás haciendo hasta ahora está basada en documentos científicos. Ah, mira, es decir, se trata de una investigación documental. Esta forma de investigación tiene un proceso que consiste en la consulta de documentos, ¿ya? Entonces, esa forma de investigación consiste en eso. Para ello, vas a elaborar el siguiente plan. Te dice acá, tienes que elaborar una lista de acciones en las que podrás obtener, cuando le realices las ideas, información que necesitas para responder científicamente a la pregunta de investigación. ¿Qué acciones organizadas realizas? A ver, ¿qué hará primero? Leer un texto. Luego, ¿qué hará? ¿Qué harás luego? Buscar información en documentos, ¿no? ¿Qué harás después para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación? Luego te dice acá, una lista de materiales o recursos que necesitarás. Si tienes la posibilidad de conseguir la información, inclúyela en tu listado. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura. Mira, ¿cuál es el primer material que te voy a brindar? Que yo te voy a dar, esta es una ficha de lectura, es ¿cuándo y quiénes crearon las vacunas? Esto que será un texto. Un material será un texto. Es un documento que forma parte de un libro. ¿Qué otro material quizás puedes utilizar tú? De repente otro texto en la cual has encontrado también información que te puede ayudar a complementar tu respuesta de investigación. Quizás un video también, ¿no? Entonces vas a completar esta ficha con las acciones y los materiales que vayas a necesitar. Dice acá, si has elegido una lectura para tu investigación, recuerda que la información que obtengas debe provenir de fuentes confiables. Es lo que hemos estado trabajando, entonces debe ser una fuente confiable. Muy bien, para responder la pregunta de investigación vas a leer el siguiente texto. A ver, ¿cuál será ese texto? ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas?
Así se llama ese texto. Ese es el texto que dijimos que te iba a proporcionar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Aquí está, así comienza el texto. Yo quiero que estés muy atento a las partes que se van a ir subrayando porque de repente te pueden ayudar a dar respuestas a ciertas preguntas. Empecemos. Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Mira, esto es lo que creían antes de las enfermedades. Hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas apestosas de suelos contaminados y aguas impuras. Muy bien, y entonces acá te está diciendo una de las teorías que empezaron a explicar de por qué se daban estas enfermedades. Después de casi 200 años surgió otra teoría, mira, dice, aparece otra teoría. Se pensaba que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otras se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases contaminados con los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. Mira lo que pensaban antes, ¿no? Ellos pensaban que las causas de esas enfermedades eran estas, lo que está explicando acá. Y por qué más antes también ellos pensaban que se creían que las enfermedades, ¿por qué eran causadas? Entonces, muy atentos a las partes que están subrayadas. El origen de estas creencias estaba basado en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que, en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. Entonces ellos creían que haciendo estas campañas, estas construcciones o estos derrumbes, enfrentaban a las enfermedades, ¿no? En esos tiempos no se sabía el origen de las enfermedades. Tampoco se sabía cómo se pudría la comida o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente, todo se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que la causaban. ¿Quiénes los descubrieron? Científicos como el matemático y doctor en ciencias, el francés Louis Pasteur, y el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch, descubridor del germen de la tuberculosis. Ellos fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes. ¿En qué consiste esta teoría de los gérmenes? Sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes. ¿Y cuáles son esos gérmenes? Bacterias, virus y hongos. Continuemos, y acá hay un subtítulo. La importancia de los descubrimientos de Louis Pasteur. Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos de la persona. Sin embargo, Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre las personas a través de la transmisión de organismos patógenos nocivos, muy pequeños e invisibles a simple vista. ¿Quiénes son ellos? Los gérmenes. El descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Muy bien, entonces fue muy importante que descubrieran que los gérmenes eran causantes de esas enfermedades. Otro de los valiosos aportes de Louis Pasteur a la medicina fue la vacuna que Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax. Pasteur, conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos, pensó que si se inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría hacer que la persona se volvería inmune y no desarrollara la enfermedad. En el caso del carbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado, puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermara. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño
que había sido mordido por un perro con la rabia. Gracias a Pasteur, el niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. La primera vacuna, Jenner. Mira, acá te habla ya de la primera vacuna. Pasteur no fue el primero en utilizar vacunas para curar o prevenir una enfermedad. Mucho antes que Pasteur, el investigador y médico Edgar Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad, que producía llagas en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15.000 personas al año. Jenner, que era médico rural, observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela que atacaba a otras personas. Además, se percató de que ellas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Ese hecho hizo pensar a Jenner que las vacas contagiaron a sus cuidadores y como consecuencia se había desarrollado mayor resistencia a la enfermedad. Eso los hacía inmunes a la viruela común. Fue así como realizó un experimento para probar su hipótesis, es decir, lo que él estaba pensando, ¿no? Utilizando el pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiadas, raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en el lugar del raspón y un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando el pus de una persona con la viruela humana, y no se enfermó. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así creó la vacuna contra la viruela. Miren de qué manera él tuvo que probar en personas para crear esa vacuna. Desde entonces, la vacuna contra la viruela que se aplicaba a las niñas y a los niños estaba hecha con el mismo virus, pero desactivado. La vacuna genera resistencia a la enfermedad y a la misma vacuna que actualmente se llama antivariólica, la que ha salvado el mundo de esta enfermedad. Gracias a ella, nadie adquiere la viruela. Los contratiempos de los científicos. A ver, ¿qué nos quiere decir acá? Sin embargo, en sus inicios las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, ya no aceptaban, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas, y hasta celos profesionales. Es así que los que crearon sufrían burlas y no les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos, no los aceptaba a ellos. Para los científicos de aquella época fue una tarea difícil crear las vacunas, no solo por las limitaciones del material y equipos para sus investigaciones, sino también porque hubo mucho escepticismo, es decir, dudas de parte de los propios profesionales de la salud y de su comunidad, a los que solo se les convenció. ¿Cómo se les llegó a convencer? Con la evidencia de que las vacunas eran eficaces, es decir, que realmente curaban la enfermedad o hacían inmunes, es decir, resistentes a las personas y no se infectaban. Después, ahí está, mira, subrayado. Después, las propias autoridades médicas y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a los científicos creadores de las vacunas. Actualmente, ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera. Muy bien. Y finalmente está la fuente de información, ¿no? Recuerden que para saber si ese texto que han leído, este documento, es confiable, tiene que haber la información fuente, la fuente de dónde sacado, ¿no? Entonces, muy bien, tú también vas a hacer la lectura de ese texto acerca de las vacunas. Después que hayas hecho tu lectura del texto anterior, ahora responde. ¿Cuáles eran las creencias que se tenían antiguamente sobre las causas de las enfermedades? A ver, ¿qué se creía antiguamente? ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? A ver, mencionaba también esas teorías. ¿Cómo creían que se podía enfrentar a las enfermedades? ¿En qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a destruir, a construir? ¿Ellos qué pensaban para enfrentar esas enfermedades? ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? O sea, ¿qué descubrieron ellos para desbaratar todas las teorías que ellos tenían? ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes?
¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? A ver, ¿cuáles fueron las primeras vacunas? ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? ¿Te recuerdas? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad de científicos cuando recién aparecieron esas vacunas? ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? Entonces muy bien, vas a contestar estas preguntas en las hojitas que estás trabajando. Recuerda, cada una de las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en el texto, por eso tienes que leer detalladamente para que puedas dar respuestas. Pregunta de investigación. Nuevamente está aquí la pregunta de investigación. ¿Cuál era? ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Muy bien, entonces tú ahora ya estás listo para poder contestar esta pregunta de investigación. Recuerda, no olvides argumentar tu respuesta. No solamente tienes que escribir, tienes que argumentar, explicar el por qué, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya estás listo para responder esta pregunta de investigación. Sigamos, a ver, ustedes saben que estamos hablando también de la confiabilidad de los textos que leemos, de la información que recibimos, ¿no? Para ello, analiza la confiabilidad del material que has leído con la siguiente ficha. Con esto vas a analizar si el material es confiable. Tienes que tener en cuenta estos criterios. Si hay fuente de información, identificación del autor, información del autor. Si cumple con todos ellos es porque es una información confiable. Pero ¿dónde voy a poder observar? En la fuente, ¿de acuerdo? En la fuente. Entonces aquí te va a dar respuesta para que puedas completar esta ficha. Fuente de información, ¿será un libro, una revista o un archivo multimedia? A ver, tú vas a identificar acá, y acá veo una página web. Dice, no, nota sobre el autor, texto escrito por miembros de la organización, de una organización, una entidad formada por médicos especializados en pediatría que forman parte del importante organismo denominado Academia Americana de Pediatría. Muy bien, entonces, si hay una página web, es muy probable que sea un archivo multimedia. Entonces vas a marcar aquí con una X y te pide, escribe el nombre del artículo o del archivo. Vas a escribir cuál era el nombre, el título, ¿no? Identificación del autor. ¿Será una persona, un equipo o una identidad? Creo que acá dice una entidad, ¿no? Entonces, ¿qué vas a marcar? Entidad. Tipo de entidad, universidad, gobierno, empresa u otro. Te dice acá, entidad formada por médicos especializados en pediatría. Tú vas a marcar otros, ¿no? Médicos especializados, ¿no? Y aquí te pide información del autor, qué profesión tiene, qué ocupación y cuántas veces lo ha ido citando. Muy bien, entonces con esto tú completas esta ficha y vas a saber si esta información es confiable. Finalmente, te vas a reunir en familia. Te reúnes en familia y vas a hacer lo siguiente. Explicarle que las vacunas se crearon para curar las enfermedades o hacer resistente a las personas contra la enfermedad. También explícales que para convencer de usar las vacunas tanto a médicos como a las personas en general, fueron necesarias dos evidencias. Mira, para que crean, ¿no?, las personas, ¿cuáles fueron esas evidencias? Las vacunas eran eficaces, pues curaban la enfermedad. Las personas vacunadas desarrollaron resistencia a la enfermedad. O sea, con estas dos evidencias hicieron convencer a la población. Coméntale qué proceso seguiste para formar tu opinión y dar respuesta a tu pregunta de investigación, ¿no? Tu opinión sobre las vacunas, basada en argumentos científicos. Pónganse de acuerdo sobre qué es necesario vacunar a las niñas y a los niños contra enfermedades mortales. Muy bien, chicos, entonces esto es todo correspondiente al día de hoy.